El próximo 11 de febrero se cumplen 20 años de la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela. Durante 27 años fue solo un número, el preso 466. Así lo llamaban los carceleros que lo sometían a trabajos forzados en las canteras del penal de Robben Island. Pero aquel 11 de febrero de 1990, la televisión multiplicó una imagen distinta de aquel prisionero. De la mano de su esposa Winnie y con el puño en alto, Nelson Mandela abandonaba por fin la prisión y comenzaba un nuevo capítulo en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Estas políticas racistas conformaron el sistema de dominación social impuesto por los gobiernos blancos de ese país durante la mayor parte del siglo XX. Bajo estos parámetros, los grupos étnicos originarios eran privados de sus derechos básicos, de votar, estudiar, trabajar o circular libremente por las calles. El andamiaje legal que lo sostenía era obra del Partido Nacional, que llegó al poder en 1948 y se estructuraba a través de una serie de leyes puntuales. Una de ellas prohibía los matrimonios mixtos. Otra, denominada Ley de Inmoralidad, convertía cualquier acto sexual entre una persona blanca y otra negra o mestiza una ofensa criminal. A estas leyes siguieron las de separación racial en los centros urbanos, la clasificación por el color de piel y la asignación o negación de derechos de acuerdo con esos parámetros. Contra ese sistema luchó Madiba, el título honorario de su clan por el que se conoce a Mandela en Sudáfrica, y por ello pagó con años en las prisiones del régimen. Su nombre había comenzado a trascender en los años 50 como líder emergente del Congreso Nacional Africano y con sus posturas a favor de la desobediencia civil. Su activismo lo lleva a la cárcel en 1956. Cuando es liberado en 1961, adhiere a los nuevos activistas, los africanistas, que postulaban acciones drásticas contra el régimen, incluyendo la lucha armada. Por entonces viaja a Argelia de incógnito y vuelve a su país en 1963 a reorganizar la resistencia. Allí es nuevamente detenido y recluido en prisiones de máxima seguridad. Durante aquellos años, rechaza ofertas para reducir la sentencia a cambio de renunciar a la lucha armada. Los prisioneros no pueden asumir contratos, solo pueden negociar los hombres libres, responde a sus captores. Por eso sorprendió su liberación en febrero de 1990, a poco de iniciado el gobierno de Frederick de Klerk, el último blanco en presidir Sudáfrica. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. De Klerk estimaba que Mandela libre sería un problema menos para su gobierno, golpeado por la insurrección popular y las sanciones económicas internacionales por su política racista. Confiaba además que luego de 27 años preso, el viejo líder de 72 años no ganaría nuevos adeptos. Pero Mandela no había renunciado a la lucha, solo había modificado su acción. Pronto dejó un mensaje de reconciliación. El enemigo no son los blancos, sino el apartheid, dijo. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. A new South Africa has to eliminate the racial hatred and suspicion caused by apartheid. El gobierno respondió legalizando el Congreso Nacional Africano, que había sido proscripto 30 años antes. De a poco se fue desarmando así el aparato legal sobre el que se edificó el apartheid. En
marzo de 1992, la última vez en que solo votaron blancos, un referéndum dio facultades para consensuar una nueva constitución. Este paso les valió a Mandela y a de Klerk el Premio Nobel de la Paz en 1993. Pero mientras tanto el país se desangraba. Las luchas entre grupos étnicos cobraban miles de vidas. El gobierno consideró entonces que Mandela era la solución y accedió a celebrar comicios multirraciales. Aquella histórica elección permitió que 16 millones de negros pudieran votar por primera vez. Mandela triunfó con el 60% de los sufragios y derrotó a de Klerk. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to devote myself to the well-being of the Republic and all its people. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. Cuando asumió en medio de una gran expectativa, el 50% de la población negra era analfabeta y vivía en condiciones paupérrimas. No esperen milagros, les dijo. Pero que un negro hablara como presidente de Sudáfrica hacía pensar que uno de ellos ya se había cumplido. No obstante, su gobierno, debido quizás a la magnitud de la tarea, culminó sin lograr la ansiada igualdad social. Hoy, a poco de cumplir 92 años, el hombre que cambió la historia, el primer presidente negro de su país, podría sintetizar su vida con las pocas palabras que pronunció cuando fue condenado. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Ahora se hacen películas sobre Mandela y todo el mundo opina que es un gran hombre, pero creo que vale la pena recordar que durante el apartheid, que había un boicot organizado por muchos movimientos sociales, partidos políticos en el mundo. Las principales potencias no estaban a favor del boicot y sostenían el apartheid. Vale la pena recordar que hubo todo un debate en 1986 en el Congreso de los Estados Unidos para definir si Mandela era terrorista o no, y si estaban a favor de la liberación de Mandela de la cárcel, y en ese momento Dick Cheney, que después fue vicepresidente de los Estados Unidos, votó en contra de la liberación de Mandela. Y creo que son estas cosas que hay que recordar, ¿no? Quienes lo consideraron un terrorista hasta que lo liberaron, hasta que se dieron cuenta que ahora sí era funcional para evitar un estallido de los negros. Sí, bueno, recordemos que Mandela fue un líder pacifista, inclusive tomaba mucho de las ideas de la protesta pacífica de Mahatma Gandhi, hasta que se convirtió, digamos, en el año 62 aproximadamente, es cuando decide tomar las armas, buscar otra vía de solución al conflicto, porque no se la encontraba. Ahí es donde empieza con la instrucción en Argelia, y después vos hablabas de Dick Cheney. La CIA tuvo mucho que ver en su detención. La CIA fue quien lo localiza, sigue su paradero en su vuelta al país y avisa dónde encontrarlo, y ahí es donde es detenido y posteriormente condenado a cadena perpetua junto con otros dirigentes de aquel brazo armado del Congreso Nacional Africano. Yo tuve una oportunidad de hacer una entrevista a de Klerk hace un año y medio aproximadamente en Polonia, y él decía claramente que se lo liberó a Mandela porque había un nuevo orden internacional, venía de desaparecer la Unión Soviética o de caerse la Unión Soviética, había un contexto que permitía colocarlo ahí para evitar una revolución de los negros. Sin ninguna duda.